Muy bien, perfecto. Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos grabando la clase. Bienvenidos a los que estamos aquí conectados y también a aquellos que nos van a estar viendo a través de la grabación de esta clase muestra. De esta primer clase del curso de Psicología de las Emociones Difíciles, que es un curso organizado por parte de Estudios Didascaleyo y con el respaldo académico de Editorial CLIE. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Por ahí veo varios rostros conocidos. Entonces, es un gusto poder tenerlos por acá. ¿Y qué les parece si empezamos? Empezamos con esta primer clase. Ahorita más adelante me gustaría dar un breve espacio para poder conocerles a los que no nos conocemos y a los que ya hemos tenido la oportunidad de convivir en cursos pasados o en otros espacios, también poder darles oportunidad para que se presenten. ¿Qué les parece? Muy bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar con el curso. Me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Antonio Mata, me pueden decir Antonio, me pueden decir Toño sin ningún problema. Un poquito de mi formación, pues yo soy psicólogo general por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo una especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual y también un diplomado enfocado en el tratamiento para personas que tienen pues problemas de consumo. La razón por la cual me vi muy motivado a estudiar particularmente el tema de las adicciones es porque tuve la bendición también de colaborar en un centro de rehabilitación durante 5 años prácticamente. Entonces, a la hora de estar atendiendo a los usuarios en este centro, pues vi la necesidad que había, ¿no? De poder capacitarme en esta área. Y pues básicamente tengo estas dos especialidades, la terapia cognitivo-conductual, que de hecho es un enfoque de terapia que es bastante efectivo en el tema de las adicciones. Y al mismo tiempo, pues tengo por ahí estudios teológicos por parte de un seminario, el seminario de mi iglesia local, que se llama Instituto Teológico M3, ¿no? Lo abrevian como M3, que básicamente es la abreviatura de este nombre, ¿no? Movilización Misionera Mexicana. Entonces, yo los voy a estar acompañando a lo largo de este curso. Tengo la oportunidad de poder acompañar su camino de aprendizaje, de formación. Y el día de hoy me gustaría iniciar con un breve paréntesis respecto a los objetivos del curso y platicar un poquito también sobre la dinámica, ¿vale? Cómo vamos a estar trabajando a lo largo de estas 8 semanas que es lo que dura el programa. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a estar estableciendo para que pueda ser una dinámica, pues al final del día, enriquecedora para cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, los objetivos del curso que nos planteamos, primero a nivel general, es que tengamos nosotros la capacidad, número uno, de explicar los procesos que favorecen el manejo efectivo de las emociones. Sí, el curso justamente se titula de esa manera, ¿no? Psicología de las emociones difíciles. Y lo que nosotros nos estamos proponiendo en este curso es que cada uno de nosotros tengamos este fundamento claro de cómo le podemos ayudar a las personas a regular adecuadamente las emociones complicadas que muchas veces vivimos, ¿no? Emociones tales como la ira, los celos, eh, tristeza profunda, ¿no? Lo que conocemos como depresión, ansiedad. La intención de este curso es que podamos tener como el fundamento teórico de qué es lo que explica los procesos de regulación emocional y al mismo tiempo que los contrastemos o los comparemos con aquellos procesos que en lugar de ayudar, dificultan justamente la regulación emocional. Muchas veces las personas utilizan estrategias, incluso hasta los consejeros o los terapeutas, solemos utilizar ciertas estrategias o hacer ciertas cosas que en lugar de ayudarle a la persona a regular su emoción, al contrario, le perjudica, ¿sí?
Y este curso justamente está pensado para que podamos distinguir esas acciones que favorecen de aquellas acciones que dificultan la regulación emocional. Todo esto con el objetivo de aplicar algunas estrategias basadas en evidencia científica para poder regular las emociones y relacionar este tema con una vida, con una espiritualidad más profunda. Es decir, cómo el tema de la regulación emocional y de la vida emocional en general sí tiene mucho que ver con la relación con Dios que una persona va a establecer o que va a ir cultivando. El tema de la sanidad emocional se relaciona directamente al tipo de espiritualidad que va a vivir. Entonces nosotros en este curso nos proponemos justamente hacer esta conexión entre, por un lado, el aspecto científico de la regulación emocional, pero también el aspecto, la dimensión espiritual o teológica de la vida emocional. ¿Sí? Ese es el objetivo general que nos proponemos en este curso. Los objetivos específicos son tres. En primer lugar, definir y explicar qué es una emoción, qué es un estado de ánimo, qué es la regulación emocional, qué es la desregulación emocional. ¿Sí? Ese es como el primer objetivo específico que nos proponemos. En un segundo momento vamos a desarrollar estas técnicas, estas herramientas que favorezcan la regulación emocional efectiva. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar tanto a nosotros, si los aplicamos en nuestra propia vida, pero también va a ayudar en nuestros procesos de acompañamiento, ya sea en consejería, ya sea en terapia. Y por último, el tercer objetivo que nos proponemos tiene que ver con argumentar, ¿no?, esta importancia del cuidado emocional con la vida espiritual de las personas, ¿no?, con el crecimiento, la madurez espiritual que una persona va a tener. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar proponiéndonos en el curso que hoy nos reúne. La manera en que vamos a lograr esto va a ser a través de 8 clases, ¿sí? El programa está dividido en 8 clases, una clase semanal. Hoy iniciamos con esta primera clase, ¿no?, sobre la importancia de las emociones. La siguiente clase, la clase número 2, justamente trata de explorar la perspectiva teológica de este tema de las emociones, ¿no? Hay muchos tópicos, muchos debates interesantes que abordar en esta segunda clase, ¿no? Por ejemplo, si es que Dios es un ser emocional, Dios tiene emociones, y digo, quizás para nosotros ahorita podría parecer obvia la respuesta, ¿no? Pues evidentemente Dios sí tiene emociones, pero es bastante interesante que a lo largo de la tradición cristiana se ha sostenido un atributo de Dios conocido como la impasibilidad divina. Y la impasibilidad divina básicamente lo que nos dice es que Dios es incapaz de sufrir, ¿sí? Y es un atributo que se ha sostenido a lo largo de la tradición cristiana. Entonces, este atributo de la impasibilidad se relaciona completamente con el tema de la vida emocional de Dios, y claro que va a tener una gran relación con el tema de la vida emocional del creyente, ¿sí? Porque evidentemente nosotros como creyentes procuramos ser moldeados a la imagen de Dios, y si Dios no tiene emociones o si Dios no sufre, pues entonces significa que el creyente debería de inhibir sus emociones, de deshacerse de su sufrimiento. ¿Eso qué tan efectivo es para el crecimiento emocional y espiritual? Sí, entonces son temáticas que vamos a estar abordando en la segunda clase. Después nos vamos a ir de lleno a la psicología de las emociones, es decir, vamos a tratar de eh, dar un breve recorrido sobre los principales hallazgos en la investigación científica respecto a cómo es que, número uno, procesamos las emociones de forma natural, y cómo es que este procesamiento emocional se puede ver marcado por un malestar constante, es decir, cuáles son los mecanismos que sostienen la desregulación emocional. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta tercera clase. La cuarta clase, ¿no? La clave del malestar es un poquito más práctico, ¿sí? Lo que vimos en la tercera clase lo vamos a empezar a desmenuzar de manera práctica. Primero, al identificar estrategias que son muy comunes, pero que no funcionan para regular las emociones. La clave del malestar a través de 6 estrategias que no funcionan para regular emociones.
¿sí? Y que, repito, muchas veces nosotros como terapeutas o como consejeros cometemos el error de reforzar este tipo de estrategias. ¿Cuáles son esas 6 estrategias? Bueno, pues lo que vamos a estar profundizando en la clase número 4. En la clase número 5 vamos a hablar sobre propiamente las estrategias para regular las emociones y nosotros lo vamos a dividir en 2 clases. La clase número 5 se va a centrar en algunas estrategias cognitivas, estrategias más dirigidas hacia ejercicios atencionales, ¿sí? Hacia relación con nuestros pensamientos, ¿sí? De esto vamos a estar abordando en la clase número 5 y la clase número 6, estrategias más conductuales, ¿sí? Son 2 diferentes estrategias, las 2, la verdad es que son estrategias bastante efectivas, ¿sí? Si tuviéramos que decantarnos por alguna, según la investigación, pues las estrategias cognitivas suelen ser un poco más efectivas, pero en realidad se retroalimentan de manera recíproca, ¿no? Entonces es importante ver ambos tipos de estrategias, tanto cognitivas como conductuales. En la clase número 7 vamos a estipular algunos pasos que nos van a ayudar, sobre todo en un proceso de acompañamiento, en un proceso de terapia, de consejería, nos van a ayudar a prevenir la recaída de nuestra consultante, nuestro aconsejado, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar estas recaídas emocionales? ¿Cómo podemos manejar estos problemas emocionales que van a suscitarse fuera del espacio terapéutico o fuera del espacio de consejería? Bueno, va a haber un programa de prevención de recaídas que vamos a estar analizando acá. Y por último, una clase de conclusión en donde no solo resumimos lo que vimos en el curso, sino que nos vamos con algunas pautas, ¿no? Para poder iniciar una consejería o una terapia orientada a la regulación emocional, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a estar platicando un poquito en el curso. Si se fijan, es un programa, la intención es que sea un tanto práctico, aunque sí le damos una importancia al aspecto, al fundamento teórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estar abordando en este curso. La clase número 2, me gustaría mencionar, la vamos a retomar no la próxima semana, sino el día 15. El día 15 de julio, perdón, vamos a reanudar con la clase número 2 y a partir de la clase número 2 en adelante, ahora sí nos vamos a estar viendo semanalmente. Misma hora, en punto de las 7:30 hora de aquí del centro de México. Y ya van a ser clases semanales, ¿vale? Entonces, al momento, tanto con los objetivos, con el contenido del curso, vamos bien, ¿sí? Nos va cobrando sentido. Muy bien, súper bien. Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica de este curso? ¿Cuál es la propuesta que les tengo para, como lo dije en un inicio, para poder mantener una buena experiencia entre nosotros? Yo les propongo estas 2 dinámicas. Dentro del aula virtual, es decir, cuando nos estemos conectando a las clases, procurar mantener nuestro micrófono apagado, y en la medida de lo posible, pues tener nuestra cámara encendida. No sé que hay momentos en donde no nos es posible, entonces no hay ningún problema, pero si es posible, pues procurar mantener nuestra cámara encendida. En segundo lugar, me gustaría que pues tengamos este respeto, ¿no? En los tiempos de participación. Para los que ya han tomado cursos conmigo, pues saben que suelo detenerme bastante, ¿no? En el transcurso de las clases, suelo detenerme para ver cómo vamos, si hay algún comentario, si hay alguna duda. Entonces, siéntanse en la total libertad de levantar la mano y créanme que de forma inmediata les cedo la palabra. Entonces, al participar vamos a levantar la mano y vamos a esperar a que haya esa oportunidad para participar. Durante la participación, pues se recomienda que sigamos las máximas de comunicación de Grice. ¿Qué son estas máximas de comunicación? Bueno, son algunas pautas que el filósofo Paul Grice identificó en el principio de cooperación. ¿Qué es el principio de cooperación? Pues básicamente es
este principio a la hora de comunicarse entre dos personas, ¿no? Cuando dos personas cooperan en la comunicación, cooperan para entenderse, darse a entender y para entender a la otra persona, esas personas suelen seguir 4 pautas o 4 máximas. La primera es la máxima de calidad. ¿Qué es la máxima de calidad? Bueno, dos personas que procuran entenderse mutuamente suelen decir las cosas que les consta, ¿sí? No hablan las cosas que no les consta, no hablan falsedades, no se dicen mentiras, ¿no? Las personas que se comunican bien hablan de lo que les consta, ¿no? Las personas que se comunican bien suelen decir las cosas necesarias. Esa es la máxima de cantidad. Es decir, no dan ni más información ni menos. Entonces, en las participaciones vamos a procurar hacer participaciones con una cantidad adecuada, ¿sí? Vamos a participar en la cantidad concreta, ¿no? La información que se me está pidiendo. La máxima de relevancia, cuando dos personas procuran entenderse mutuamente, suelen tocar el tema relevante, no se desvían. No hablan de otros temas que no son relevantes, no, se mantienen en la misma línea, en la misma temática. Entonces, en la participación vamos a procurar mantener la relevancia del tema que estamos abordando, ¿vale? Y por último, la máxima de modalidad, es decir, hablamos de un modo concreto, de un modo breve, de un modo sencillo, ¿sí? Cuando dos personas procuran entenderse mutuamente, su modalidad es sencilla, es concreta. ¿Vale? Entonces, al momento de participar, procuremos seguir estas máximas de comunicación para poder darnos a entender y poder entender a la otra persona. Y por último, pues solicitarles una actitud participativa, una actitud respetuosa, ¿sí? Repito, yo suelo detenerme mucho en el transcurso de las clases, entonces la intención es eso, es promover como la participación, las preguntas, los comentarios, las reflexiones. Ahora sí que aquí todos nos enriquecemos. Esto es con respecto a las clases en vivo. Fuera del aula virtual, pues simplemente delimitar el horario de mensajes en el grupo de WhatsApp. El grupo ahí va a estar abierto para que podamos comentar. Solo solicitar que sea en este horario, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, hora de aquí del centro de México, y mantener la relevancia de la temática, es decir, vamos a comentar dudas sobre el curso, sobre la lectura, reflexiones, incluso debates, pero respecto a la temática del curso. Y ahí si nos permitimos un paréntesis va a ser para motivos de oración, ¿sí? Es decir, si alguien está atravesando alguna dificultad, siéntanse la confianza de pedir oración al respecto, ¿no? Pero vamos a procurar delimitarlo a esto. Muy bien. Con respecto a la dinámica, igual, ¿tienen alguna duda? ¿Les cobra sentido? ¿Están de acuerdo con los lineamientos? Uh-huh. Súper bien. Muy, muy bien. Entonces, antes de iniciar como tal con el contenido, me gustaría hacer esta breve dinámica introductoria, en donde lo que quiero que hagamos es contrastar, ¿no? Por un lado, ¿qué tanto sé sobre este tema que vamos a estar abordando en el curso? ¿Qué tanto sé sobre las emociones? Y una vez que finalicemos la clase, pues que podamos anotar qué tan acertado era mi conocimiento respecto al tema, o qué tan alejado era, o qué cosas aprendí, qué cosas me llevé en esta clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo me gustaría que hagamos esta dinámica? Bueno, me gustaría que primero, de forma voluntaria, la persona que participe nos mencione el nombre por el cual les gustaría que le estemos llamando en este curso. También nos mencione su ocupación, a qué se dedica y qué expectativa tiene del curso. Y una vez que responda esto, cómo me llamo, a qué me dedico y qué expectativa tengo del curso, escogemos una de estas 4 preguntas que hay en el recuadro izquierdo, la que ustedes quieran, ¿no? Y que nos comparta qué tanto sabe sobre esa pregunta, ¿vale? Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar? Eso es totalmente voluntario.
¿Quién dice yo? ¿Quién dice? Sí, aquí tenemos a Luis, que parece también un conocido de otro curso. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Ok, ¿sobre qué son las emociones? Bueno, son sentimientos. No, bueno, primeramente mi nombre es Luis, como ya lo dice Antonio, pues ya estoy con él en otro curso. Hoy entré aquí como, por eso de que hay la posibilidad de ver la clase muestra gratuitamente, pues obviamente no iba yo a desperdiciar la oportunidad de tomar esta clase, ¿no? Que es interesantísima. Y también debo comentar, y soy presbítero ordenado por parte de la Iglesia Anglicana de México, además de otro tipo de funciones educativas que tengo en otras áreas. Me gusta que me digan Luis. Y la pregunta, ¿qué son las emociones? Pues son sentimientos que de alguna manera son necesarios que tengamos y que tienen una función. Por ejemplo, si hablamos de un sentimiento u emoción, no sé qué, no me viene a la mente qué usar, como eh, quizás el enojo, cosas como el miedo, pues tienen su función, son cosas que nos preparan, nos alertan, pues para como que advertirnos de alguna situación en la que estemos. O sea, a grandes rasgos es lo que de momento me acuerdo. Excelente, entonces son como estos sentimientos que sirven para algo, ¿no? Tienen una función. Súper bien. Muy bien, aquí tenemos también a alguien, me imagino que no es un hombre, cultura y deporte. Sí, maestro, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Edward Muñoz y bueno, me puede decir Edward, Eddie, como gusten, o Muñoz. Mi ocupación es, secularmente soy maestro de artes y, espiritualmente pues estoy en el ministerio, tengo mis estudios por la gracia del Señor y servimos en la obra misionera y evangelística. En el caso de las emociones, es un tema que me ha llamado mucho la atención. Creo que usted está impartiendo la clase también de fe y psicología y fe, algo así. Y ahí estoy también, pero no he podido entrar. He tenido solamente las 2 clases grabadas, pero han sido muy buenas y le agradezco por su aportación. Creo que las emociones, en un sentido muy básico, serían aquellos impulsos naturales que muchas veces tenemos, que surgen de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo, ¿no? Y la duración máxima, yo creo que a veces es un tiempo, puede ser un tiempo muy corto, pero que trae muchísimas consecuencias, siempre lo he dicho, llevan a tomar decisiones drásticas, a hacer actos que traen consecuencias o que repercuten no solo en ti, sino en los que te rodean. Y bueno, yo creo que influir, yéndonos al tema espiritual, pues yo creo que, como dice la Escritura, sometiendo todo a Dios, solamente de esa manera podemos tener un dominio propio, ¿no? Es mi aportación. Excelente, muy bien. Entonces, Eddie, me dijiste, ¿verdad? Que Sí, maestro, muy sí, bien. Pues claro, para servirle. bienvenido, bienvenido. Muy bien. Y qué bueno, Muy mira, amable, ya gracias. mínimo aquí ya te conocí. Sí, Perfecto. gracias, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos aquí con Irma, que también es conocida. Sí, buenas tardes, maestro. Bueno, un gustazo estar de nuevo con usted. Me parece que esta clase va a ser muy, muy relevante con las otras 2 clases que hemos tomado. Por eso me interesó mucho como la secuela, ¿no? Para seguir aprendiendo más de nuestras emociones, de nuestra forma de comportarnos. Entonces, mi nombre es Irma Álvarez, me llaman Irma. Vivo en Temecula, California, acá en Estados Unidos. Actualmente estoy jubilada en el mundo secular. Estudié la licenciatura en Administración de Empresas, trabajé por muchísimos años. Y en el ministerio me dedico a dar conferencias cristianas a las mujeres.
Entonces, desde ahí yo miré la necesidad que hay de conocer aún más sobre esto de la psicología, de las emociones, de todo eso para poder ayudar de una mejor manera y correcta, ¿verdad? Lo más que se pueda. ¿Qué más puedo decir? Sobre las emociones, yo pienso que las emociones son lo que sentimos en un momento dado de acuerdo a lo que nos va pasando en la vida, ¿verdad? No podemos sentir la emoción del amor, la emoción de estar feliz, de estar enojados, etcétera, etcétera. Otra cosa, la duración de las emociones, pues todo depende, ¿verdad? Porque hay muchas veces pues que duran un momento nada más, pero hay veces que duran toda la vida. Entonces, ahí es donde se entra la inteligencia emocional, ¿verdad? Realidad, redundancia. Y las consecuencias del mal manejo de las emociones puede ser muy mal, porque muchas veces se malinterpretan algunas conversaciones, entonces al malinterpretarse pues crea emociones negativas en nosotros o en otras personas, y ahí viene el coraje, ahí vienen las peleas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que tiene muchas consecuencias el mal manejo de las emociones. ¿Y cómo influir en las emociones? Pues no sé, por eso estoy en este curso, para aprender la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Porque aún mismo Excelente. yo he sentido con estos cursos que he tomado con usted, creo que la que ocupa terapia soy yo. Teoría bíblica soy yo. No, pero sí, ha sido muy importante todas estas clases, todos estos conocimientos que usted amablemente nos ha aportado. Por eso cuando miré la clase dije, me apunto, a ver si yo también. Se me llena de tanta tarea que deja el maestro mata. Entonces, con mucho gusto, compañeros, y maestro, me da gusto estar con usted nuevamente. Gracias. Igualmente un gusto poder volver a coincidir y y esperemos que las tareas sean relajantes, que influyan una emoción relajante ahí. Muy bien, pues perfecto. Entonces no sé si alguien más quisiera comentar. Ajá. Miren, aquí tenemos a Anita, que creo que tenía un problema de internet. No sé si ya se pudo resolver. Creo que sí, ya Oh, los súper. puedo ver, pero no los podía ver y escuchaba muy cortado. Bueno, pues me da mucho gusto estar una vez más participando en este curso tan importante, y ya otros que he tomado han sido de mucha bendición para mi vida y me han ayudado mucho. Y bueno, pues para mí las emociones son reacciones innatas que nos ayudan en ciertos momentos pues a estar alertas y estar atentos. Y bueno, pues yo soy maestra jubilada, estuve durante 35 años en la escuela primaria, como 20 años como directora de escuela. Y bueno, ahorita pues estoy ayudándole a mi esposo a pastorear una iglesia de aquí de León, Guanajuato. Les saludo desde el bonito León, Guanajuato. Y pues creo que no prendí mi cámara tampoco, no la puedo prender, no sé qué pasa. No se apuren, no se apuren. Y bueno, pues me da mucho gusto compartir con ustedes en este espacio. Y espero pues aprender todavía más. Muchas gracias, bendiciones. Excelente, igualmente, bienvenida. Bienvenida a otro curso. Y pues bueno, creo que tenemos muy buena noción de qué son las emociones, en un sentido bastante amplio. Y la intención es justamente aportar, ¿no? Aportar un poquito más sobre ese entendimiento. Y como bien decía ahorita Irma, sobre todo en este último punto, ¿no? ¿Cómo influir? Pues por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué les parece? Entonces, igual los que falten, si pueden comentar ahí en el chat cómo les gustaría que les digamos, a qué se dedican y su expectativa del curso. Muy bien. Entonces, me gustaría iniciar esta clase relatándoles quizás uno de los casos que a mí me dejó fascinado al momento de estar estudiando la carrera. Y me refiero al caso de Phineas Gage, ¿sí?
Phineas Gage fue un obrero de vías ferroviarias norteamericano. Él, de hecho, era un hombre que muchos testimonios afirmaban que era un hombre bastante responsable, incluso era supervisor de la construcción de algunas vías ferroviarias. Y como tal, como parte de su trabajo de supervisor, pues él se dedicaba a revisar que todo se estuviera haciendo de manera segura al momento de realizar explosiones para allanar el terreno en donde se suponía iba a transitar el tren. Entonces, en una ocasión, mientras él realizaba su trabajo de supervisión, pues una persona colocó mal uno de los explosivos. Ahí se combinaron una serie de factores tanto climáticos como que cuestión de la tierra. El asunto es que la mina explotó en su cara, prácticamente, ¿no? Y esa explosión provocó que uno de los fierros que estaban colocando para hacer la vía saliera disparado y le atravesara por debajo de la mejilla izquierda toda la parte del cráneo, por detrás del ojo, y este fierro salió en la parte superior derecha de su cráneo, ¿sí? Fue un accidente horrendo, o sea, describirlo es bastante impactante, ¿no? Evidentemente perdió el ojo, ¿sí? Pues el fierro pasa por detrás de su ojo, obviamente las conexiones ahí, pues ya no había conexiones, pierde el ojo Phineas Gage, pero algo interesante de su caso, no solo es que sobrevivió a la explosión, no solo es que sobrevivió a que el fierro atravesara su cráneo, sino que incluso se mantuvo consciente todo ese tiempo. Entonces, literal, él tuvo la oportunidad de llegar al hospital y relatar lo que pasó. Todo ese tiempo se mantuvo consciente. Sobrevivió, le quitaron el fierro, realmente no tuvo un gran daño a nivel psicomotriz, o sea, él pudo seguir trabajando, podía hacer su vida con naturalidad a nivel físico. La secuela física que tuvo fue que perdió su ojo. Sin embargo, ocurrió algo bastante interesante con Phineas Gage, y es que parece ser que ese hombre responsable y diligente, que incluso era supervisor en su trabajo, comenzó a cambiar de personalidad, ¿sí? Comenzó a hacerse un hombre irresponsable, un hombre agresivo, ¿sí? Un hombre inmaduro totalmente, ¿sí? Phineas Gage terminó viviendo en un circo. Parte de su show era enseñar el hueco de su ojo, ¿no? Cambió totalmente de personalidad Phineas Gage. Y este caso es bastante interesante porque durante años, durante siglos incluso podríamos decir, se entendía que la personalidad era un aspecto que se adjudicaba al alma o al espíritu, ¿no? Como que uno nacía con la personalidad diseñada por Dios, por ejemplo, y se moría con esa personalidad, ¿no? Antes se concebía que la personalidad era un aspecto espiritual del ser humano con el que nacíamos y con el que moríamos. Y sin embargo, el caso de Phineas Gage nos replanteó esta idea, porque empezamos a darnos cuenta que la personalidad no tiene que ver tanto con el alma y tiene mucho que ver con el cerebro, por ejemplo, ¿sí? La personalidad puede cambiar con un accidente que dañe parte de tu cerebro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que antes le adjudicábamos a este aspecto inmaterial en el ser humano, al alma, pues nos empezamos a dar cuenta que de pronto tiene un poquito más que ver con el cerebro, ¿sí? Entonces, el caso de Phineas Gage para mí, cuando recién iniciaba a estudiar psicología, fue uno de los casos que más fascinado me dejó en un inicio, ¿no? Cómo se explicaba este cambio de personalidad, qué relación tiene la personalidad y el cerebro. Era un tema bastante fascinante. Ahora bien, no solo la personalidad era una característica que se le solía adjudicar al alma, ¿no? También las emociones
las emociones a lo largo de la historia se ha pensado que radican en el alma. Sí, incluso cuando hablamos del corazón, el corazón se suele concebir como el centro de la vida emocional de la persona. Sí, las emociones a lo largo de los siglos las hemos entendido como una cualidad del alma. Y sin embargo, así como Phineas Gage nos vino a replantear este asunto de la personalidad, pues también hay un caso un poquito más contemporáneo que nos viene a cuestionar si realmente las emociones son una característica del alma. Y este caso está descrito por el neurocientífico Antonio Damasio en uno de sus libros que se llama El error de Descartes. Este caso se conoce como el caso Elliot, ¿sí? Entonces, Antonio Damasio registra el caso Elliot. Elliot era un hombre igual, un hombre norteamericano de mediana edad, un hombre bastante exitoso en los negocios, padre de familia, responsable, carismático, seguro de sí mismo, ¿sí? Este hombre llega a la consulta con Antonio Damasio porque empieza a tener algunos problemas bastante peculiares. En un primer momento, Elliot empezó a sufrir fuertes migrañas, ¿sí? No tenía la menor idea del por qué, tomaba medicamento, no se le iban las migrañas, se sometió a varios estudios. Resultó ser que la razón por la cual tenía migrañas era porque tenía un tumor cerebral. Y este tumor crecía en una zona en donde empezaba a ejercer opresión a ciertas regiones del cerebro, particularmente los lóbulos frontales. Entonces, el tumor, entre más crecía, más opresión ejercía en el cerebro, y eso era lo que estaba produciendo las migrañas. ¿Cuál era la solución? Pues una cirugía, extirpar el tumor. Entonces, Elliot se somete a la cirugía es todo un éxito, le extirpan el cerebro, realmente no presenta secuelas a nivel físico, o sea, él puede seguir moviéndose normal, con naturalidad, sus funciones mentales están intactas, ¿sí? Su inteligencia, su coeficiente intelectual es alto, ¿sí? La atención, la memoria, el lenguaje, todas sus funciones mentales parecen estar intactas. ¿Cuál es el problema con Elliot? Que empezó a tener problemas distintos. No tanto por atención, no tanto por memoria, no tanto por lenguaje, no tanto por movimiento. Empezó a tener problemas en su trabajo porque no priorizaba las tareas que tenía que hacer. Es decir, si su trabajo le exigía que fuera a cerrar un contrato importantísimo, Elliot, en lugar de ir a cerrar ese contrato, decidía quedarse en la oficina a ordenar por colores todos los archivos. Y se la pasaba todo el día ordenando por colores los archivos. En lugar de atender tareas urgentes en su trabajo, decidía atender tareas superficiales. Ordenar en orden alfabético este expediente que tengo acá. Entonces, claro, en el trabajo se empezaron a desesperar porque las tareas urgentes no las priorizaba y las tareas que para nada eran urgentes eran las que atendía. ¿Sí? Llegó un punto en donde esto provocó que lo despidieran de su trabajo. Pero esta no era la única decisión cuestionable que Elliot comenzó a tomar. Por ejemplo, otra decisión que tomó bastante cuestionable es que, como era un hombre de negocios, decidió asociarse con una persona de muy dudosa reputación. Todas las personas que lo conocían le advertían: oye, Elliot, no te metas con esta persona, te va a estafar, sabemos lo que te decimos, no va a salir bien. Y aún así, Elliot decidió asociarse con esta persona. ¿Qué sucedió? Que perdió todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque la persona lo estafó. ¿Sí? Elliot comenzó a mostrar mucha distancia con su esposa. ¿Sí? En pocas palabras, parecía ser que el tipo era imperturbable. No importa qué tanto lo amenazaras, no importa qué tanta urgencia mostraras,
Elliot parecía no importarle nada. Él tomaba la decisión que él quería, punto. Entonces, es bastante interesante el caso de Elliot. ¿Por qué? Porque Damasio descubrió que a raíz de la cirugía hubo un daño en cierta región del cerebro. Esta región se conoce como la corteza prefrontal ventromedial. Y esta región del cerebro, entre muchas otras funciones, está muy involucrada en el procesamiento de emociones y en la toma de decisiones. Entonces, Damasio generó la hipótesis: Elliot no siente emociones. Literalmente no, el tipo no tiene emociones. Y como no tiene emociones, claro, tampoco tiene este sentido de urgencia. No le preocupa sacar ciertas tareas urgentes. No le preocupa las advertencias que sus compañeros le hacían de inversión. No le preocupa cuidar su matrimonio, porque el tipo no siente nada. No siente emociones. Entonces, el caso Elliot es un caso también bastante interesante y aquí relacionado a la vida emocional. Parece ser que las emociones y el cerebro también están bastante ligadas. Ahora, quiero ser muy claro, no significa que el cerebro es responsable de todo. No. Lo único que significa es que el cuerpo y las emociones están muy relacionadas. ¿Sí? Y esto es algo que va a ser muy importante a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque a veces un abordaje dentro de las iglesias, en consejería o incluso con algunos colegas, algunos terapeutas, solemos tener un abordaje bastante espiritual de las emociones. ¿Sí? Es decir, solemos tratar las dificultades emocionales diciendo: oye, ¿sabes qué? Necesitas orar más. Oye, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es ayunar. Yo creo que uno de los peores consejos que le podemos dar a una persona con dificultad emocional es ayunar. ¿Por qué? Porque las emociones y la nutrición están ligadísimas. Están muy ligadas. Una persona mal nutrida suele presentar mecanismos de desregulación emocional. Entonces, quizás uno de los peores consejos que le podemos dar a alguien que sufre de ira o a alguien que sufre de ansiedad es: ayuna. Ahora, no significa que el ayuno no tenga una dimensión espiritual fuerte, claro que la tiene, pero hay que contextualizar cuál es el propósito del ayuno, ¿no? Que ese es un tema que, repito, iremos abordando más adelante. Pero el asunto acá es tener en mente cómo las emociones y el cuerpo están ligadísimas. Y si nosotros pretendemos espiritualizar el tema de las emociones, podemos caer en consejos que, en lugar de favorecer la regulación emocional, la van a obstaculizar. El caso de Elliot es muestra número 1 de que las emociones y el cuerpo están muy ligados. Que un abordaje efectivo de la regulación emocional tiene que prestar atención al cuerpo. Pero también hay otra lección del caso Elliot, y es que vivir anestesiados emocionalmente es muy peligroso. Es decir, hay personas que en medio del sufrimiento, no sé, en depresión, en ansiedad, anhelan dejar de sentir. De hecho, muchas personas, parte de su motivo de consulta por el cual llegan a consejería o a terapia es porque quieren dejar de sentir esto. Es que yo ya quiero dejar de sentirme así de mal, ya quiero dejar de sentirme ansioso, quiero dejar de sentirme triste. Pero lo que no saben es que cuando nosotros anestesiamos las emociones, estamos expuestos a un montón de peligros, como el caso de Elliot demuestra. Elliot no sentía nada. Imagínense qué maravilla sería vivir sin estrés, sin preocupación, sin ansiedad. Bueno, pues ni tan de maravilla, porque lo corrieron. Incluso se divorció. Incluso no se pudo volver a casar. Claro, porque no sentía algo
algo que le llevara a decidirse por una persona o por otra. ¿Sí? Entonces, no sentir emociones, pues no está tan maravilloso que digamos. Sí, puede ser bastante perjudicial. Entonces, el caso Elliot es un ejemplo contemporáneo que me parece bastante relevante para demarcar la importancia de este tema. ¿Sí? Antes de avanzar, por ahí había visto que Eddie me parece que había levantado la mano, o no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, maestro. Disculpe, es que, bueno, tal vez y lo iba a abordar un poco después, pero me parece muy importante eso de cómo la nutrición está ligada con las emociones, porque el otro día precisamente platicaba eso con mi esposa porque le comentaba de que alguien me pidió un consejo y yo le dije, bueno, permíteme orar para darte un buen consejo. Y platicaba yo con mi esposa sobre el pasaje de Elías cuando huye de Jezabel. Y me encantó porque le digo a mi esposa, cómo es precioso Dios, que Elías entra en una depresión terrible y lo lleva a la soledad. Elías deja a su siervo y todo y huye y se va y se esconde y después piensa, Señor, yo no soy el mejor de toda mi familia, así que mejor quítame la vida. Y el Señor hace dos cosas. Primero, lo hace descansar, lo hace comer bien, después lo hace descansar y después dice, viene la palabra de Jehová a él. Y yo digo, wow, decía yo entre mí, no cabe duda que cuando yo me sienta mal de cualquier emoción, necesito quizás eso, acostarme un poco, comer bien y después levantarme y pensar de acuerdo a... Eso quería aportar. Excelente comentario, es un excelente comentario y sí es verdad, ¿no? A veces lo más espiritual que le podemos recomendar a una persona es que tome siestas, ¿no? Que mejore su higiene del sueño. De hecho, también más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Una de las claves imprescindibles para la regulación emocional es la higiene del sueño, dormir bien, ¿sí? Dormir bien tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Entonces, qué excelente comentario porque es lo que vemos que el Señor hizo con Elías, ¿no? Al final del día es un principio ahí que ya está escondido, está inmiscuido ahí en las escrituras y que hoy en día lo tenemos confirmado con las investigaciones, ¿no? Entonces, excelente comentario. ¿Sí, sí, Irma? Sí, bueno, mamá me trae a memoria, por ahí leí yo que en un caso de esquizofrenia, unos médicos extirparon la amígdala para que esa persona pues se regularizara, pero se dieron cuenta de que a la hora de eso todo fue un éxito, pero en la operación se dieron cuenta que la persona no sentía ninguna emoción, pero no sentía ninguna emoción ni de miedo, ni de nada. Entonces, pues se dieron cuenta que no era el camino para arreglar el problema. Ahora, yo pienso, las emociones son importantes, muy importantes, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a tener la emoción, no sentir la emoción del amor, por ejemplo? El amor a Cristo, el amor a nuestros semejantes, el amor a nosotros. ¿Cómo vamos a sentirnos si no tenemos emociones, verdad? ¿Cómo vamos a sentir el dolor, el sufrimiento? O sea, nada de eso va a ser posible. Vamos a estar como robots nada más, como robots. Inclusive Jesús a la hora de que le iban a crucificar, ya de que él lloró, él sintió miedo, él sintió angustia, él sintió todo. Entonces, él también sintió emociones. Entonces, yo tenía, no pleitos, sino conversaciones un poco elevadas con uno de mis pastores, porque él no creía en esto. Él no creía en las emociones, ni en la psicología, ni en nada de eso. Pero, y le traía yo, le preguntaba, me decía, no, es que no es normal, no es bueno sentir emociones porque ya sabe cómo se cierran las personas. Pero a través de esos cursos, pues sí he ido aprendiendo, pues sí es necesario. Y ahora veo que sí es necesario tener emociones, tanto, pero también saber regular las emociones que nos causan daño, ¿verdad? Es el sentido. Ajá, porque si no lo sabemos regular, pues tiene muchas consecuencias. Bueno, eso sería Sí. nada más mi comentario. También excelente comentario.
Y es verdad, ¿no? Hay una parte del fragmento del Mago de Oz, ¿no? De la película. Uno de los personajes del Mago de Oz es el hombre de hojalata, ¿no? ¿Y cuál era el anhelo del hombre de hojalata? Era un corazón. ¿Por qué? Porque él no sentía, ¿no? Y digo, era una ventaja porque no sentía miedo, porque no sentía tristeza, porque no sentía, pero tampoco sentía amor, pero Ándale. tampoco sentía alegría. Ujú. Entonces, es un excelente comentario. Gracias. Sí, Marcela. Buenas noches para todos. Eh, bueno, realmente estos dos casos me traen muchas preguntas relacionadas con el alma que yo ya venía, pues ya vengo hace mucho tiempo como pensándolas, porque pues claro, cuando me topé con ese caso de Phineas Gersh en la universidad, y bueno, esta es la primera vez que escucho el caso de Elliot, entonces yo me pregunto, bueno, pues, ¿qué viene siendo entonces el alma? ¿Sí? Porque yo vengo de una tradición cristiana en la que a mí me han enseñado que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, y que dentro del alma, pues, está las emociones, hace parte, pues, como de esto, el intelecto, la razón, la voluntad. Pero entonces, cuando yo me encuentro con estos casos, con el caso de las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, y yo me pregunto cómo por ejemplo, estas personas reciben la salvación, cómo pueden ser salvas estas personas si no tienen conciencia, porque es como en el caso, por ejemplo, las personas con Alzheimer son personas que son como si fueran bebés en cuerpos de adultos, ¿sí? Es como el caso de Benjamin Button, pero en versión adulta. Entonces, esas son como mis grandes interrogantes que les quería compartir. Muchas gracias. Son buenas preguntas, que incluso también vamos a tratar de darles un poco más de forma en la clase de teología de las emociones, pero voy a aprovechar tu pregunta para adelantar cómo podemos ir conciliando estas ideas, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Antonio Damasio, por ejemplo, él es un neurocientífico, él no es creyente. Entonces, claro, cuando él lee el caso de Phineas Gage, cuando él atendió el caso de Elliot, ¿cuál fue su conclusión? Su conclusión es que el cerebro es el responsable de todo. Sin embargo, les propongo que esa conclusión no es acertada. O sea, el caso de Phineas Gage y el caso de Elliot no te llevan a concluir que el cerebro es responsable de todo, ¿sí? Lo único que te llevan a concluir es que el cerebro se relaciona con la vida emocional o con la personalidad o con la conciencia. Están relacionados, pero no significa que el cerebro causa todo. Entonces, yo les propongo que incluso sosteniendo que el cuerpo, que el cerebro, influye en la vida emocional, influye en la personalidad, influye incluso en la espiritualidad, porque el cerebro también influye en la espiritualidad, eso no significa que no exista el alma, ¿sí? Hay una posición que es a la que, si hoy me preguntan, es a la que hoy me adhiero, que se conoce como dualismo emergentista, ¿sí? Les voy a pasar aquí en el chat el nombre de un autor, William Hasker, y un libro que solo está en inglés tristemente, que la traducción sería como El yo emergente. En este libro, William Hasker propone una posición en donde nos dice que el alma sí existe, el asunto es que el alma emergió del cerebro. En otras palabras, el cerebro humano llegó a tal nivel de complejidad que emergió o surgió algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que tú y yo conocemos como el alma. Y esta alma que emergió del cerebro, claro, pues se va a relacionar con el cerebro, ¿no? Pues de ahí viene. Sin embargo, es diferente al cerebro. Es algo nuevo que surge. Yo a veces
cuando trato de explicar este tema, pongo dos ejemplos para poder explicar el tema de la emergencia. El primer ejemplo es la propiedad de la humedad, ¿no? O la propiedad de mojar. Una pregunta, mis hermanos, ¿el agua moja? Pues sí, todos sabemos que el agua moja. Ahora, ¿de qué está hecha el agua? ¿Cuál es la composición química del agua? Pues moléculas de H2O. Ahora, ¿las moléculas de H2O mojan? No. Las moléculas en sí mismas, esas no mojan, pero el agua moja. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que el agua moja, pero aquello de lo que está compuesto no moja? Bueno, la propiedad de la emergencia. La partícula de H2O, la molécula de H2O en sí misma no moja, pero cuando se junta y llega a tal nivel de complejidad, emerge algo nuevo. En este caso, la propiedad de mojar. ¿Sí? La propiedad de mojar es algo nuevo que, claro, se basa en las moléculas de H2O, pero no se reduce a ellas. Es diferente. ¿Sí? Entonces, lo mismo podemos decir con la familia. ¿Cuándo surge una familia? ¿Cuando hay dos personas juntas? No. Aquí habemos muchas personas juntas y no somos familia. ¿Sí? Yo me puedo juntar con amigos y no somos familia. La familia surge en una dinámica compleja. Es decir, se juntan dos personas, pero con una dinámica compleja. Y en esa complejidad surge algo nuevo que conocemos como matrimonio, conocemos como familia. Entonces, se basa en la unión de varias personas, pero no se reduce a la unión de varias personas. Es algo nuevo. ¿Sí? Es producto de una dinámica compleja. Entonces, lo mismo con la mente o el alma es una realidad que emerge del cerebro, se basa en el cerebro y es por eso que si el cerebro es dañado, el alma también. Pues es que de ahí viene. Pero el hecho que de ahí venga no quiere decir que sean lo mismo. No quiere decir que todo se reduzca al cerebro, no quiere decir que el alma no exista. No, el alma existe. El asunto es que está muy relacionada con el cerebro, porque de ahí vino. ¿Sí? Entonces, esa es una posición que creo yo lidia muy bien con estos hallazgos de Phineas Gage, del caso Helio, de muchos otros hallazgos, y aún así nos permite sostener la idea bíblica de que el hombre tiene un alma. ¿Sí? No necesariamente una cosa excluye a la otra. No sé si les cobra sentido. Sí, sí, Marcela. Entonces, hablar de alma es equiparable a hablar de mente. Sí, 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 sí. Mente Y- entendida como ese aspecto como inmaterial. Ajá. Y entonces, el alma, pues porque la parte central de la mente es que está construida a partir del lenguaje. Uh-huh. Entonces, el alma viene siendo también, o sea, es como que pues no sé, se me ocurre una cosa muy loca. No, no es loca, pero es como que es la palabra pues de Dios, pues porque Jesucristo pues era el principio que era el verbo y cuando nos creó y todo esto, pues Él nos creó cuando sopló vida en nosotros y pues algo que nos distingue a los seres humanos de los animales es precisamente el lenguaje, que es lo que nos hace distintos. Entonces, sería como esta parte como equiparable, o sea, mente y alma, que son equiparables, están compuestas del lenguaje, que es lo que da como interpretación a todo lo que vivimos y pensamos y todo esto. Exacto, exacto, exacto. Y es una excelente asociación. Y al final del día, fíjate, las teorías del lenguaje, particularmente en psicología, esto es como un gran paréntesis, mis hermanos, ahorita vamos a retomar, pero las teorías del lenguaje y psicología asumen el lenguaje, es decir, asumen que existe el lenguaje y lo único que tratan de hacer es describir y explicar cómo
cómo el lenguaje se va desarrollando de una persona en otra, ¿no? Pero realmente asumen que existe el lenguaje. Nunca explican cómo es que se originó esa cualidad. No hay una sola teoría hoy en día, y de hecho hay algunos teóricos que dicen que es imposible que la haya, que explique cómo rayos surgió el lenguaje. No hay una sola teoría que nos diga por qué el ser humano desarrolló esta habilidad, ¿sí? Y yo creo que nunca la va a haber, porque el lenguaje es una habilidad muy compleja, súper compleja. Y creo yo que es justamente, se relaciona, ¿no?, con este aspecto inmaterial, ¿sí? Que sí emerge del cerebro, tiene su base en el cerebro, pero ya no es el cerebro, o ya no es únicamente el cerebro, ¿sí? Entonces, es una buena asociación la que haces. Sí, sí, Irma, está bueno, nos estamos poniendo muy filosóficos, pero creo que está bueno, creo que está bueno. Yo tengo una analogía, a lo mejor estoy incorrecta. A ver. Yo pienso que puede ser que el alma es el motor y el cerebro la gasolina. Ok. O sea, Fíjate, está loquilla la analogía, pero sí, el alma viene siendo el motor de todo, pero el cerebro es el que provee los elementos para que el motor funcione justo. mejor. Sí, ¿No? sí. Creo que es una buena analogía la que hace, ¿no? Porque al final lo que queremos dar a entender es Que la que no mente pueden vivir separadas, vaya. O sea, no, pero tampoco podemos reducirlas, no es que sean la misma cosa. no, Entonces sí no. creo que es buena forma de plantearlo. Me lo voy a robar para próximos cursos. Te voy a dar crédito, hermano, no te apures. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Ya Pero después de este... me está haciendo pensar ustedes, ¿ves? Eso sí, sí, súper bien. estoy un Muy, poco. muy bien. Excelente. Entonces, quizás, y regresando a este caso de Elliot, es importante entender eso, ¿no? Cómo las emociones parecen ser muy importantes, incluso a la hora de tomar decisiones. Y de hecho, esto es confirmado por la investigación, ¿sí? La investigación nos dice que a la hora de tomar decisiones, las emociones funcionan como reglas heurísticas. ¿Qué son las reglas heurísticas? Bueno, las heurísticas son como formas de procesar información, pero de manera automática, de manera rápida. El cerebro es flojo, mis hermanos, funciona bajo un principio de economía. Entonces, para el cerebro, entre menos energía use, mejor. ¿Cómo puede ahorrarse energía el cerebro? A través de las heurísticas. Es decir, si el día de hoy, no sé, se me presenta un problema, híjole, yo no sé cómo arreglar la computadora porque se le apagó la pantalla y no sé qué hacer. Entonces, resulta que hoy la forma en que lo solucioné fue que le pegué a la pantalla y mira, ya prendió. ¿Sí? ¿Qué creen que voy a hacer el día de mañana que se me apague la pantalla? Pues voy a hacer lo mismo, le voy a pegar. ¿Por qué? Porque es una heurística. Es tomar atajos, justo como dice Anita, ¿sí? En lugar de empezar de cero, bueno, yo ya sé que esto funciona, tomo el atajo y entonces tomo esa decisión rápido. ¿Sí? Entonces, las heurísticas son formas de procesar información de manera rápida, de manera automática, ¿no? Tomar atajos mentales. ¿Y qué creen? Que las emociones son la principal regla heurística? Las corazonadas, por ejemplo. Hay un autor muy, muy famoso, es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Qué hace un psicólogo en economía? ¿Quién sabe? Pero pues él lo ganó, que se llama Daniel Kahneman. Y Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía justamente porque demostró que las decisiones a nivel económico se toman no por decisiones frías, calculadas y racionales. No, las decisiones económicas importantes se toman por corazonadas. Eso es bastante interesante. De hecho, así funciona la bolsa de valores, ¿no?
Digo, yo no entiendo el alto mundo de las finanzas, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que mucho de la bolsa de valores se mueve por chismes. ¿Sí? Ni siquiera se mueve por cálculos acá súper sofisticados. No, se mueve por chismes. Oye, ¿te enteraste que el dueño de tal empresa anda enfermo? Híjole, pues mejor no invierto. Qué curioso, eso es una decisión totalmente emocional. De hecho, piénsenlo, a veces para decidir qué casa comprar, una casa puede tener las características ideales para ti. Pero imagínate que te digan, oye, ¿pero qué crees que una familia fue asesinada ahí? No, pues por más bonita que esté, no la voy a comprar, ¿no? Si soy supersticioso, ¿no? Entonces, fíjense cómo las decisiones que podrían parecer súper frías, como la economía, están influidas por emociones, ¿sí? Entonces, toda decisión es emocional en el fondo. Esto es súper importante entender. Y es muy relevante por algo que también mencionaba Irma. A veces en la iglesia se cree que la fe o seguir a Dios es una decisión, no una emoción. O a veces en terapia de pareja o en consejería de pareja, no es que el amor es una decisión, no es una emoción. Bueno, así como que separarlo tan tajantemente, híjole, no estoy seguro. Porque incluso supongamos que el amor es una decisión, toda decisión, en el fondo, es emocional. Las emociones sí o sí juegan un papel ahí. Entonces, por eso es tan importante estudiar este tema. Y no solo esto, hay muchas otras razones, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones sobre razonamiento moral que sugieren que los juicios emocionales son la base para los juicios morales. Es decir, cómo tú y yo juzgamos un evento como correcto o incorrecto depende en gran medida de cómo nos sentimos con la situación. Y un ejemplo de esto sería el dilema del tranvía. No sé si lo han escuchado, en donde tenemos dos vías del tren. El tren viene en una vía de tal manera que si tú no desvías la trayectoria, el tren va a matar a 4 personas. Pero si tú decides mover la trayectoria del tren, el tren solo va a matar a una persona. ¿Qué es lo que haces tú? La mayoría decide mover la trayectoria del tren. Es preferible que muera una persona a que mueran 4. Ahora imagina que te digo, oye, sí, pero esa persona es un niño. Uy, a nivel emocional cambia y la mayoría de personas cambian su juicio. Es preferible que mueran estos 4 adultos a que muera un niño. Pero eso se basa más en lo que provoca a nivel emocional. Pero ¿qué pasa si te digo, ok, estos 4 adultos son tu familia? Uy, a nivel emocional cambia. No, pues mejor el niño. ¿No? Y entonces, fíjense cómo las emociones influyen muchísimo en los juicios morales que tomamos. Qué importante es entonces tener un adecuado procesamiento emocional. Lo mismo con la competencia interpersonal, con cómo nos relacionamos con las demás personas. Las emociones parecen mejorar las relaciones interpersonales. Y esto se demuestra con un estudio que asocia la alexitimia. La alexitimia es la incapacidad de reconocer, nombrar y diferenciar las emociones. Básicamente, la alexitimia es ser un torpe a nivel emocional. No sé ni qué siento y no sé qué siente el otro. ¿Sí? Las personas que suelen tener alexitimia son los autistas. Los autistas, si se fijan, tienen una gran dificultad para reconocer emociones. De hecho, yo tengo un cuñado autista y es un poco gracioso porque uno hace bromas y mi cuñado no las capta. Le tenemos que decir, no, oye, es una broma. ¿Por qué? Pues porque tiene esta dificultad, ¿no? De captar el ambiente emocional. Y eso, claro que tiene una repercusión en cómo se relaciona con los demás. Entonces, fíjense, para mejorar las relaciones en general,
tenemos que tener competencia emocional. Lo mismo en el trabajo. Está bastante documentado que la inteligencia emocional, entendida como lo contrario a la lexitimia, ¿no? Saber percibir las emociones y utilizarlas adecuadamente, esa inteligencia emocional se liga a mejor desempeño laboral. Las personas que tienen mayor inteligencia emocional suelen tener incluso mejores puestos de trabajo. En cosas tan importantes como el trabajo, las emociones son importantes. ¿Sí? Las emociones nos protegen. Hay investigaciones que nos sugieren que las personas que sufrieron abuso en la infancia y que se desconectaron de las emociones para ya no sufrir el recuerdo de ese trauma, estas personas tienen más probabilidad de volver a sufrir otro abuso. Es decir, cuando anestesiamos las emociones, producto de un trauma, nos exponemos a volverlo a sufrir. Caso contrario con las personas que sufrieron un evento traumático y se permiten sentir el dolor. Gracias a que se permiten sentir el dolor, pueden percibir y estar atentos a otros posibles abusos y los evitan. ¿Y todo por qué? Porque están en contacto con sus emociones. Pero las personas que lo anestesian se ponen en peligro. Entonces es bastante curioso cómo el tema de las emociones es súper importante. No sé si en este punto les cobre sentido, si hay algún comentario, alguna pregunta aquí. Sí, Marcela. Lo que hablabas acerca de cómo las emociones regulaban el juicio moral. Esto me pone a pensar como lo que pasa en ese momento con las redes sociales, que las personas van scrolleando y en ese scroll pues pasan diferentes videos que son de diferentes temáticas variadas. Entonces, ya las personas cuando ven cosas que son tragedias, que son tristes, que son difíciles, ya no tienen una reacción natural, la reacción natural que se debiera tener, sino que más bien se empiezan a volver como apáticas, ¿cierto? A ese tipo de situaciones. Entonces también ahí son como formas o sea, como una gran afectación que generan el uso de las redes sociales que de una forma que no sea consciente, sino más bien pasiva, frente a el procesamiento emocional. Justo, ¿no? De hecho, incluso estar expuesto a tanta noticia tan perturbadora, llega un momento en donde, y a veces es increíble como lo normalizado que tenemos estas noticias. En México pasa mucho, ¿no? Hasta lo platicamos así que en plática de café, ¿no? Oye, que descubrieron estas bolsas en tal rancho de cadáveres. Y ya lo platicamos súper normal. Y en realidad es una noticia perturbadora. ¿Sí? Entonces, y es justo, ¿no? Nos exponemos tanto a este estímulo, a este evento, que llega un momento en donde ya no produce la reacción emocional que antes producía. Y esto, claro, que va a moldear el discernimiento moral detrás de ello. ¿Sí? Entonces, es un buen comentario, ¿no? Porque está súper ligado la parte emocional con la parte moral. Entonces, esto entra de lleno en la cuestión de la madurez cristiana, si se fijan, ¿no? Porque parte del llamado de la iglesia es ser la brújula moral de la sociedad. Entonces, si estamos en una iglesia repleta de personas insensibles a nivel emocional, la verdad es que la consecuencia es que también la iglesia va a perder esa función de ser la brújula moral. Qué importante es tener esta sensibilidad emocional. Otro aspecto súper importante de las emociones, para que nos quede muy claro esta importancia, es la relación entre la emoción y la patología. La enfermedad mental
¿no? La llamada enfermedad mental y los problemas emocionales tienen una estrecha relación al punto que algunos lo utilizan como términos intercambiables, ¿sí? Decir que alguien tiene un trastorno mental es prácticamente lo mismo a decir que alguien tiene un problema de regulación emocional, básicamente, ¿no? En el 85, una socióloga, Peggy Toitz, identificó que el 45% de los trastornos del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, 45% tenían como definición esencial problemas emocionales. ¿Qué es la depresión? Un problema emocional. ¿Qué es la ansiedad? Un problema emocional. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Un problema emocional. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Un problema emocional. ¿Sí? 45% de los trastornos son problemas emocionales como definición esencial. Y el resto, ¿sí? Que quizás no es la definición esencial, pero sí tiene una relación importante. Si contempláramos el resto de esos diagnósticos que consideran lo emocional como un aspecto relevante, sería el 65%. 65% de los trastornos, por allá del 85%, tenían que ver con problemas emocionales, ¿sí? En el 2004, un par de investigadores aumentaron esta cifra al 85%. Claro, conforme pasó el tiempo, se fue actualizando este manual diagnóstico, se añadieron más trastornos, ¿sí? Se quitaron algunos otros, y el asunto es que ahora el 85% de los trastornos tenían que ver con problemáticas emocionales. Hoy en día, quizás de las ediciones más recientes del manual de trastornos mentales, un 75% tiene que ver con problemas de regulación emocional, ¿sí? Las adicciones, por ejemplo. Realmente, si tú percibes cuál es la gran problemática de un adicto, es que no sabe regular su emoción. El déficit de atención. El gran problema de una persona con déficit de atención es que no regula su impulso, no regula su emoción. ¿Sí? Entonces, hoy en día sabemos que la gran mayoría de trastornos mentales tienen como proceso base una desregulación emocional. Y por eso es tan importante abordar este tema. Entonces, me gustaría terminar con una breve definición de qué es la emoción, ¿sí? Esta definición es la que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, ¿sí? Una vez que ya establecimos la importancia, vamos a tratar de entender qué es una emoción. Una emoción la podemos entender primero como una respuesta psicofisiológica. Es decir, las emociones son fenómenos corporales, lo que decíamos en un inicio, ¿sí? Cada emoción que experimentamos tiene un correlato neurofisiológico, ¿no? Por ejemplo, el estrés. El estrés está relacionado con la producción de cortisol, por ejemplo, ¿no? O el enamoramiento y la excitación está relacionada con la oxitocina, la producción de oxitocina, ¿sí? De hecho, la oxitocina es la hormona que le surge a los perritos cuando te ven llegar. Literalmente están enamorados de ti cuando te ven llegar, ¿no? Las emociones van a tener este correlato neurofisiológico. Las emociones tienen manifestación corporal. Cuando te da miedo algo, te da escalofríos, se te hace la piel de gallina, decimos, ¿sí? Cuando empiezas a sentir ansiedad, se acelera el ritmo cardíaco. Entonces tiene una manifestación corporal. Es psicofisiológica en el sentido de que son afectadas por aspectos físicos, lo que decíamos en un inicio, ¿no? La calidad del sueño, la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Entonces, las emociones son un fenómeno corporal. Eso es importante a entender. También son respuestas innatas. Y algunos de ustedes lo mencionaban al principio. Es decir, todos los seres humanos presentamos respuestas emocionales desde nacimiento hasta que nos morimos. No quiere decir
que la experiencia y el aprendizaje no tengan nada que ver en la respuesta emocional. De hecho, al contrario, nos vamos a dar cuenta que tienen mucho que ver, ¿sí? Pero realmente esas son respuestas innatas, las tenemos desde nacimiento. Son breves. Estas son respuestas breves. ¿Cuán breves son? Algunos segundos máximo. Y aquí estoy exagerando, 10 minutos. Si decimos que hay una emoción que dura más de 10 minutos, eso ya no es una emoción. Eso ya es un estado de ánimo. El estado de ánimo se caracteriza justamente por tener una mayor duración, dura varios días, varias semanas, y es de menor intensidad, ¿sí? El estado de ánimo es como una actitud, una disposición, ¿sí? Por ejemplo, tengo un estado de ánimo, amargado. Bueno, estar amargado es que ya vas por la vida viéndole lo malo a las cosas, ¿no? Y digo, no es tan intenso en el sentido de que te permite hacer tus cosas, ¿no? Pero ya es tu estado de ánimo, ¿sí? Pero la emoción no, la emoción es breve. La emoción es una respuesta que dura segundos, máximo y exagerando 10 minutos, ¿sí? Entonces es importante comentárselo al aconsejado o al consultante. ¿Por qué? Porque a veces se percibe que la emoción es eterna. Y claro, si yo entiendo que la emoción dura mucho, y como yo no quiero que me dure tanto, voy a hacer lo posible por deshacerme de esa emoción. Y entre más intento deshacerme de una emoción, ¿qué creen? Más importancia le estoy dando a esa emoción. Entonces, cuando nosotros le decimos al aconsejado o al consultante, oye, las emociones son breves, duran máximo 10 minutos. No importa qué tan ansioso te sientas, ¿qué crees? Va a pasar. Te puedes sentir que te estás muriendo, pero ¿qué crees? Que va a pasar. ¿Sí? Entonces, es importante a la hora de estar haciendo esta labor de psicoeducación, mencionarles que es de muy breve duración. ¿Se siente horrible? Por supuesto, pero va a pasar. ¿Sí? Entonces, una emoción en un primer momento la podemos definir así, es una respuesta psicofisiológica innata y breve, pero tiene más características todavía, ¿sí? Esta respuesta también se caracteriza porque es una respuesta maleable. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que comienza, la podemos interferir, podemos modificarla. Es decir, no es como que, híjole, ya sentí enojo y este enojo va a ser, va a persistir hasta que haga algo, hasta que grite o hasta que pegue o hasta que... No, puedes interferir en esa emoción. Es maleable, la puedes modificar. De hecho, por eso es posible la regulación emocional. ¿Cómo se puede modificar esta emoción? Bueno, muchas veces se modifica o se moldea añadiendo otros aspectos relevantes para la persona. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Imaginemos o recordemos, mejor dicho, a aquellos que les toque recordar y a los que no, pues imaginen cuál es la situación en el momento de estar cortejando a alguien. Supongamos, un chico está cortejando a la chica que le gusta. Les voy a contar una historia, no que me pasó 100% real. Cuando yo estaba cortejando a mi esposa, la invité al cine, fuimos al cine, comimos, todo bonito. ¿Qué creen que pasó? Lo peor que le puede pasar a alguien en una cita, di el botonazo. Es decir, se rompió el botón de mi pantalón, ¿sí? Y no tenía arreglo. Imagínense la vergüenza que empecé a sentir en ese momento, ¿sí? Ahora, esta vergüenza yo la modifiqué. ¿Por qué? Porque había algo más relevante que la vergüenza. Lo más relevante era quedar bien con la que después sería mi esposa. A pesar de que sentí vergüenza, yo tenía algo más relevante que era cortejarla, y entonces decidí utilizar eso como una situación chistosa y amena.
¿Significa esto que no hubo vergüenza? No, sí hubo vergüenza. Me sentí muy avergonzado, pero fue algo maleable. ¿Por qué? Porque había otra cosa más relevante para mí. ¿Sí? Imagínense si yo me hubiera dejado llevar por la vergüenza, pues me voy de ahí, la dejo ahí plantada. Pero no, era más importante para mí cortejarla. Lo mismo sucede con cualquier otra situación, ¿no? Personas que quizás están muy nerviosas porque van a exponer frente a un grupo, pero es más importante para ellas ser un profesionista competente. Y aunque estoy nerviosísimo, de todos modos expongo. Es decir, la respuesta emocional es maleable. Y muchas veces se regula trayendo a nuestra mente esos otros aspectos relevantes para la persona. Entonces, la emoción es una respuesta psicofisiológica innata, breve y maleable que surge ante eventos psicológicos relevantes. ¿Qué quiere decir esta partecita? Bueno, que no existen las emociones que surjan de la nada. No hay tal cosa como una emoción de la nada. También es súper relevante porque me ha tocado escuchar muchísimas personas que tienen esta idea. Es que no sé, yo estaba muy bien, pero de la nada me sentí triste. No, no es de la nada. Surgió ante algo, tuvo un antecedente, tuvo un precipitante. ¿Sí? A veces este precipitante es algo interno, un dolor corporal, un recuerdo, un pensamiento. A veces el precipitante es algo externo, ¿no? Pero la emoción siempre tiene un precipitante, algo la antecede. Y la clave para regularlo va a ser identificar ese antecedente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Eddie? Sí, maestro, solamente he observado algo que la mayoría de las personas cambian su, ¿cómo se dice ahí? Perdone que no tengo la palabra correcta. O sea, su emoción cambia, su manera, su sentido emocional cambia cuando escuchan alguna música, dependiendo del tipo de música que escuchan. Sí. Cambia demasiado. Y bueno, yo lo he relacionado cuando reta la ropa en tiempo de frío. Por ahí, no estoy seguro si solo fue a mí, pero como que te trabaste. Sí, Sí, ¿verdad? es que fue en internet, creo. Ah, ok. Sí, porque te por escuché, ejemplo, ajá, te sí, escuché hasta que ibas a mencionar lo de Proverbios. sí, porque en Proverbios hay un proverbio que dice, el que canta canciones del corazón es como quien quita la ropa en tiempo de frío o sobre el jabón derrama vinagre. Y ahí es donde entra lo que es la música, ¿no? Incluso hay musicoterapia, creo, y todo eso también. Porque muchos dicen que la música no afecta la moral, pero sin embargo afecta demasiado la moral. Porque le digo a los Sí. muchachos, hay muchos que no para tomarse una cerveza se escuchan un Ave María o una alabanza, ¿no? Se escuchan de esa norteña y todo el asunto. Entonces, todo eso, maestro, yo he visto que mayormente las emociones de las personas cambian por eso. Sí, 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 sí. Sí, yo les decía mucho a los chicos del centro de rehabilitación, ¿no? Es música que te da sed, ¿no? Pero de la mala. Claro, pues si escuchas el acordeón, pues ahí inmediatamente ya se te antoja, ¿no? Cosa que no funciona si escuchas worship, ¿no? Si escuchas ahí a Hillsong, si escuchas una alabanza, pues no te va a dar ganas de tomar. Entonces sí, justo, ¿por qué? Porque aquí es donde les menciono que el aprendizaje sí tiene mucho que ver, porque a veces asociamos cierta música con ciertos estados emocionales. Sí, incluso muy yo bien. creo que para meditar bíblicamente o antes de recibir la exposición de la palabra, creo que hay canciones o música específica que preparan tu corazón para eso y tu espíritu, ¿no? Justo, Gracias. justo, ¿no?
Excelente, excelente comentario. Sí, y fíjate, tiene sentido incluso que en los salmos también, por ejemplo, muchas de las alabanzas están precedidas por dirección musical, ¿no? Y al final el asunto de la cuestión musical es eso, es una asociación que vamos haciendo entre cierto tipo de música y cierta experiencia emocional, ¿sí? Está muy mediado por lo cultural, ¿no? O sea, pues aquí en México el acordeón te da sed, en Europa, no sé, dudo mucho que un acordeón tenga ese poder, pero quizás, no sé, algún otro tipo de música induzca a la bebida, ¿sí? O induzca tristeza, ¿no? Pues es muy mediado por lo cultural, pero sí tiene ese poder. Entonces, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Toda emoción tiene un precipitante. Entonces, gran parte de la clave que nosotros vamos a tener es identificar qué lo precipitó. Y por último, las emociones son estas respuestas que surgen ante eventos relevantes según las propias metas, según las metas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones implican valorar la relación entre el estímulo o el precipitante y las metas que uno tiene, los valores que uno tiene. Por ejemplo, ¿no? Si una de mis metas, no ahorita, es estar concentrado para darles una clase sobre regulación emocional, si esa es mi meta y resulta ser que ahorita yo veo una cucaracha, pues la cucaracha interfiere con mi meta, ¿no? No tiene nada que ver con mi meta, al contrario, la puede interferir. Si yo veo la cucaracha mientras estoy concentrado en la clase, pues voy a sentir asco, voy a sentir miedo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo me dedico a la fumigación y mi meta es fumigar insectos y me topo una cucaracha? ¿Voy a sentir asco? No, ya estoy acostumbrado. De hecho, es mi meta. Qué bueno que lo vi, significa que tengo trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la emoción surge de acuerdo a las metas de cada persona, ¿sí? Entonces, esto también va a ser súper relevante. ¿Por qué? Porque a veces las personas, cuando experimentan una emoción, le dan demasiada atención a la emoción y se olvidan justamente de sus metas. Se olvidan que la emoción surge justamente porque hay una meta o hay un valor o hay una necesidad que no se está cubriendo. Y de hecho la emoción te sirve justamente para recordar esa meta, ¿sí? El enojo. ¿Por qué una persona se enojaría? Bueno, yo me enojo porque yo quisiera que las cosas fueran justas. Entonces hay personas que llegan muy acongojadas porque, híjole, es que soy un enojón, a cada rato me enojo con mi esposa o me enojo con tal. Oye, espérate, ¿qué tipo de persona se enoja por esto? Las personas que quieren que las cosas se hagan bien. Eso habla bien de ti, eso habla de tus valores. Utiliza ese enojo para acercarte a tu valor, ¿sí? A veces los celos también. Los celos es una emoción como muy inválida, o muy invalidada, mejor dicho, culturalmente. Los celos es como que, no sé, señal de toxicidad, pero en realidad los celos reflejan un valor de una pareja que anhela exclusividad, ¿sí? Y al mismo tiempo que valora la conexión con la pareja. Si a mí no me importara mi pareja, yo no sentiría celos. Imagínense, ¿no? Si yo fuera indiferente de mi pareja, pues no me va a importar que se ande riendo con otro hombre. Pues, me vale. No, yo siento celos, pues porque la amo, ¿sí? Porque me importa, porque yo quiero ser el hombre que la haga reír, ¿no? Entonces, lejos de señalar un defecto, muchas veces las emociones se conectan con nuestros valores, pero las personas pierden de vista los valores y solo se enfocan en la emoción. Y ahí es cuando hay una desregulación. Entonces, la emoción se puede definir así. ¿Sí? La emoción es una respuesta psicofisiológica, innata, breve y maleable, que surge ante eventos psicológicos relevantes, según las propias metas.
¿vale? Esta es la definición que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso. En este punto, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Prácticamente ya estamos finalizando con esta clase. Para finalizar, me gustaría hacer la conexión para la siguiente clase y se relaciona con este tema, ¿no? De Dios y las emociones. Primero, creo que una vez que ya establecimos la importancia de las emociones en general, podemos aterrizar en la importancia que las emociones tienen para la vida espiritual de las personas. Es un tema crucial para relacionarnos con Dios. Y de hecho esto tiene una base bíblica. ¿Por qué? Porque Dios parece ser que le exige a su pueblo que presente cierto tipo de emociones. Por ejemplo, en las Escrituras leemos que Dios le exige a su pueblo que se alegre en él. Y de hecho, si su pueblo no se alegra en él, Dios lo amenaza con castigos terribles. Entonces, me gustaría leer este pasaje, Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 y 48. Y dice lo siguiente, dice Deuteronomio: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Fíjense, la amenaza que Dios le da al pueblo es ¿por qué? Porque no lo sirvió con alegría y con gozo. Es decir, Dios le exige a su pueblo que se alegre. La actitud del creyente hacia Dios debería ser una actitud de alegría. El asunto es que todos en algún momento de nuestra vida no presentamos esa alegría por diferentes circunstancias. Y aún así Dios nos exige que nos alegremos. Sería bastante injusto de parte de Dios que nos exija estar alegres si las emociones no tuvieran la capacidad de ser moldeadas. Imagínense, si yo no tengo ningún control sobre mis emociones, pues qué mandamiento tan injusto de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo me exige estar alegre si me siento triste? Pero ¿qué creen? Sí se pueden moldear. Entonces, claro, me siento triste, me siento ansioso, me siento deprimido, me siento enojado, pero esta emoción yo la puedo moldear de tal manera que puedo llegar al gozo en Dios, a la alegría en Dios. ¿Sí? Entonces, el tema de las emociones es un tema súper relevante para Dios. A partir de aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿será que Dios tiene una vida emocional? ¿Es legítimo pensar que las emociones de Dios son igual a las humanas? Por ejemplo, los celos de Dios son igual a los celos de los hombres, ¿sí? La ira de Dios es igual a la de un hombre iracundo. Dios siente miedo. Dios sufre, ¿sí? Dios puede estar triste. Son preguntas que, aunque podrían parecer sencillas, han dado pie a siglos de debate. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo la siguiente clase, que es el tema de la teología de las emociones. ¿Vale? Entonces, con este punto me gustaría terminar, no sin antes abrir un breve espacio para alguna discusión, algún comentario, pregunta, reflexión que quieran añadir. Me gustaría dejar el espacio. Sí, sí tenemos aquí a Luis. Sí se oye, ¿verdad? Sí, ya. Ya, perdón. Sí, es que estoy viendo ahorita en mi celular la clase. Bueno, yo quiero seguir tomando el curso. ¿Qué necesito? Es la primera vez que entro. Ok. Entonces, igual, no sé si tú estás en el grupo, en algún grupo del de psicología, de estudios de Didascalio, ¿no? Algo. Sí, de ahí fue que jalé el link. Ok, súper.
Súper, Bien. súper. Entonces, igual manda mensaje a ese grupo pidiendo información para que este Iván te mande toda la información y te dé los pasos para inscribirte. Y si no, me tendría que inscribir en el grupo, ¿verdad? Porque creo que viene en general la invitación, en general, Ujú. pero creo que no es el grupo, ¿verdad? Nada más es en general Ah, todo lo no. que publican. Sí, el de como los anuncios, ¿verdad? Ajá, sí, en ese. Ah, ok. Igual entonces le voy a decir a Iván que ponga en ese grupo de anuncios, que ponga el link al grupo de psicología y ahí sí podemos platicar. Ah, bueno, muy bien, gracias. Estuvo Y muy si bien la no, ¿sabes clase. qué? Ajá. También te voy a dejar aquí mi número para que si se te complica algo, pues mejor me mandas mensaje a mí, ¿va? Ah, ok, sí, ya lo Ujú. vi. No, Muy pues bien. gracias. Otra lo anoto. No, hombre, perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario final, alguna pregunta. Hoy nos extendimos poquito, pero creo que era importante finalizar. Muy bien. Bueno, maestro, pues yo creo ¿Sí? que fue excelente el día de hoy. La verdad que es, como le decía, he mirado solamente las clases grabadas, pero en este caso me parece muy interesante y ojalá y con la ayuda de Dios y el conocimiento de usted podamos aprender para implementar esto y pues, ser de bendición a otras personas también. Muchas gracias por su tiempo. No, hombre, muchas gracias. Gracias por permitirme acompañarles. Y sí, yo sé que va a ser de mucha bendición. Y sobre todo, algo que me gusta es que creo que tenemos muy buen campo de aplicación. Entonces creo que nos vamos a enriquecer mucho en el curso. Entonces, por acá nos estamos viendo. Muy bien. Perfecto, mis hermanos. Entonces, para los que estén inscritos, por ahí les voy a estar subiendo en la carpeta de Drive el primer reporte de lectura, que es introducción a la siguiente clase, sobre la doctrina de la impasibilidad divina. ¿Qué es la impasibilidad? ¿En qué consiste? Entonces, les voy a estar subiendo ese documento y nos veríamos en 15 días. Nos veríamos el miércoles 15 de julio, en punto de las 7:30, ¿vale? Muy bien. Para los que todavía no están inscritos, pues tenemos estas 2 semanitas para poder inscribirnos, ¿vale? Muy bien, mis hermanos. Pues entonces aquí le dejamos. ¿Qué les parece? Disculpe, maestro, ¿Sí? las clases grabadas, ¿usted va a enviar el link ahí al grupo también? Sí, 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 sí. Ok, Bueno, muy esas las amable, envía gracias. Iván. Las envía Iván, pero Bueno, ahí al grupo. ok, es que el día 15 de julio, si Dios lo permite, yo voy a estar en un lugar con mi esposa dando unas conferencias. Ah, ok, Vamos súper. 3 días, vamos a viajar 3 días, entonces no voy a estar en esa clase y ya la miro grabada y si Dios lo permite me conecto a la próxima. Sí, no, no te preocupes. Está perfecto. Muy bien. Para estar hablando también ahí por tu participación. Perfecto, mis hermanos. Pues aquí le dejamos entonces. Nos vemos en 15 días, primero Dios. Y cualquier cosa, ya estamos en el grupo. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones.